Bueno, voy a empezar con eh, la explicación de la necrosis, lo que es la necroptosis y también la piroptosis. Bueno, para empezar, la necrosis es la aparición morfológica de, a consecuencia de lo que es la desnaturalización de las proteínas, principalmente que son intracelulares, y la digestión enzimática de la célula, que tiene consecuencias como ser lo que son los daños mortales. Este es un estado irreversible de la célula, eh, donde se da una incapacidad, se puede decir, del mantenimiento de lo que es la integridad, hablando a nivel celular, de la membrana plasmática y la consecuente liberación de otros elementos citoplasmáticos. Esto se da, lo de la desnaturalización de proteínas por acción de los lisosomas, que bien puede ser esto la autólisis, eh, o también puede ser proveniente de enzimas líticas, de leucocitos, que sería ya la heterolisis, ya que la necrosis va a traer los componentes de la inflamación. Entonces, todos estos cambios condenan a la célula a perder su función específica y solamente forma parte de restos celulares que van a ser ya fagocitados posteriormente por macrófagos. Y si bien la necrosis es en la mayoría de los casos irreversible, como mencionaba al principio, no resulta ser mortal siempre. Y siempre y cuando el tejido dañado no forme parte de un órgano vital, habiendo casos donde se entiende por más del 90% de la piel, digamos, de un paciente en estado vivo. Bueno, ahora pasando a las diferentes tipos de necrosis, dependiendo del mecanismo de lesión que existen. La primera que mencionamos es la necrosis coagulativa, donde se produce a causa de lo que es la isquemia tisular, que genera una coagulación de las proteínas que son intracelulares, haciéndola inviable. La zona de la necrosis va a estar situada por tejido fibroso, pero se conserva la estructura del tejido. Luego tenemos la necrosis colicuativa, o puede ser también denominada licuefactiva. En este caso se produce una degeneración rápida de lo que es el tejido, que hace que la zona necrosada quede licuada, es decir, líquida o puede ser viscosa, perdiendo lo que es la estructura del tejido de la piel. Y este es típico del sistema nervioso central, pero en este caso también puede ser causada por procesos hipóxicos que generan un paro cerebral. Existen lo que es la autolítica, que serían las células propias del lugar, son las que se licúan. Por ejemplo, en el caso de infartos del sistema nervioso central, y la heterolítica en células externas al tejido que llegan al lugar para licuar. Se produce debido esto a bacterias, produciendo lo que es la pus. Luego, pasando a la necrosis grasa. eh, la necrosis grasa puede existir dos: la traumática y la enzimática. La primera, que es la traumática, no es habitual. Se produce por un traumatismo que rompe los adipocitos, liberando los ácidos grasos. En el ambiente ácido daña lo que son las membranas celulares. Y la necrosis enzimática se da por acción de las lipasas, que licúan las membranas de los adipocitos, y los ácidos grasos se combinan con el calcio, tornándose blancos con un aspecto de tiza. La otra tipo de necrosis, la gangrenosa, eh, esta no presenta un tipo de necrosis, sino que es el resultado de la necrosis coagulativa. Es la primera de la que hablamos, sumada a una infección bacteriana. Y bueno, las bacterias pueden ser las saprofitas. Existe la húmeda y la seca. En la primera
se da en órganos internos, y la seca es a causa de la desecación progresiva de la piel. Y la última, que es la necrosis gaseosa. El término gaseoso se deriva de la apariencia macroscópica blanca en aspecto de queso. La estructura tisular está totalmente alterada. Se observa en enfermedades como la tuberculosis o las pseudoparatuberculosis. Y también mencionar una última que existe, la necrosis fibrinoide, que es aquella que ocurre a nivel de los vasos sanguíneos, en la cual hay depósito de complejos de antígeno anticuerpos con la posterior acumulación de lo que es la fibrina. Ahora pasando a la necroptosis. La necroptosis, se puede observar el esquema en la imagen. Es de forma similar a lo que es la apoptosis. En sí es la desencadenada por la activación de diversos receptores de la membrana, entre los que se encuentran eh, sería el factor de necrosis tumoral, paralelamente a producir la activación de la vía apoptótica que induce a la cascada de las caspasas. También recluta al menos dos cinasas incluidas en aquí en un complejo que va a ser multiproteico, de la que la caspasa 8 es parte. Y estas cinasas, cuando las caspasas correspondientes a lo que es la apoptosis no se activan, continúan con el proceso de necroptosis, que culmina con una muerte celular, a la cual llegan mediante eventos de destrucción celular similares a los que ocurren en la necrosis, como la permeabilización de las membranas lisosómicas, la generación de especies reactivas del oxígeno, afectación de lo que es mitocondrial y una reducción de los niveles de ATP. La necroptosis se puede observar los puntos para, en resumidas cuentas, no se activan las caspasas, se caracteriza por la formación del complejo proteico del necrosoma. Los componentes principales del mecanismo son el RIP1 y RIP3. La formación del necrosoma produce alteraciones metabólicas que conducen a la muerte celular con características similares a la necrosis, como mencionábamos, y ahí está la lista. Luego tenemos a la piroptosis. La piroptosis se va a referir más a una muerte celular programada proinflamatoria, también conocida como muerte celular dependiente de la caspasa 1. En esta es una especie de muerte celular programada repentina, se puede decir, que es impulsada por estímulos patológicos como infecciones microbianas, cánceres, derrames cerebrales, ataques cardíacos. Se ha identificado recientemente y se distinguen de la apoptosis debido a sus diferencias en el mecanismo, las características y resultados. La caspasa 1 es la enzima principal que reconoce el factor de muerte y activa las citocinas inflamatorias, lo que hace que la membrana plasmática se rompa repentinamente y libere contenidos proinflamatorios que conducen a la muerte celular rápida. Bueno, la piroptosis va a ser un modo lítico inflamatorio, como mencionábamos, y es regulada similar a la necroptosis, como se observa en el esquema, es muy similar al anterior. Se caracteriza por la formación del inflasoma, que produce la activación de la caspasa 1 y la liberación de la interleucina 1 beta. Y también libera citoquinas proinflamatorias y señales de peligro de la célula infectada para reclutar células inmunitarias adicionales en el lugar de la infección. También la piroptosis puede suceder como parte de la patogenia de enfermedades inflamatorias, y la piroptosis que no es controlada puede ser perjudicial en contexto de enfermedades autoinflamatorias crónicas y la sepsis.